El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cuentan de la vida de San Francisco de Asís, allá por el siglo XIII, año 1200 y pico, que pasaba largas horas rezando ahí en los bosques hermosos de ese lugar. Y bueno, lo encontraron llorando. Un campesino lo vio y le preguntó que qué le pasaba, por qué motivo lloraba. Y dice, pero San Francisco dice: ¿cómo no voy a llorar recordando la muerte de Cristo, la pasión de Cristo y la ingratitud nuestra, la ingratitud de los hombres? Dice: quisiera tener tantas lágrimas como agua hay en los océanos para poder llorarlo. Toda esta situación de injusticia, se puede decir, ¿no?, tan dolorosa. Y tiene esa frase tan hermosa que después ha sido repetida. Dice: lo que pasa es que el amor no es amado. Una frase célebre y hermosa, una expresión muy linda, que el amor no es amado. Esto significaba comprender muy bien, como lo hacen los santos, como San Francisco, lo que significa Dios. No es una palabra vacía. Hoy estamos demasiado acostumbrados culturalmente a lo virtual. Hemos perdido el sentido de lo real, sentido real de Dios, de los atributos divinos, de la divinidad, de la infinitud, de la eternidad. Son palabritas nomás que pasan, pero encierran realidades inmensas. Pero bueno, uno ya a veces le suenan otras realidades más al alcance de los sentidos que estas, ¿no? Hasta que nos golpean las cosas. Como recuerdan, el COVID nos golpeó. Hay cosas que nos golpean, situaciones económicas, escasez de alimentos, etcétera. Todos hemos vivido esa situación y nos golpean, nos sacuden, nos vuelven un poquito a la realidad. Pero hay una realidad eterna, permanente, y que es poco conocida por nosotros, o sacamos poco las consecuencias de esa realidad. Es decir, en la medida en que la conociéramos, por eso lo de San Francisco, que no nos nace a nosotros, hay muchos grados de conocer algo, infinitos grados de penetrar una realidad. Bueno, ¿por qué hablo de esto en la fiesta de Cristo Rey? Bueno, los comentaristas de fútbol que analicen el campeonato, la Copa Libertadores, los economistas que analicen las medidas económicas. A los sacerdotes nos toca analizar las cosas y para eso nos debemos preparar las cosas vistas al punto de vista de Dios, que es la teología. Para entender lo que quisiera expresar hoy, voy a repasar cosas que deberían ser súper básicas, súper elementales, aprendidas de la infancia en la casa, y que es como la esencia del cristianismo, vista a distintos puntos, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, en primer lugar,
el plan de Dios para nosotros no es este mundo, no es esto que estamos viviendo ahora, no, ni lejos, es el paraíso. Vio Dios lo que hacía y era bueno. Para que Dios opinara así, imagínense, que cuando terminó su obra, era una obra de arte, divina, no humana, era muy bueno, todos felices. Y es más, hay una expresión poética, pero muy profunda teológica, dice que Dios se paseaba en el paraíso. Como un amigo, dice al atardecer, a la hora de la brisa, se paseaba como quien visita un amigo, así era la relación entre Dios y el hombre. Y esa realidad, llamémosle cósmica, social, humana, humano-divina, era el plan de Dios. Bien, para entender la realidad actual, hay que entender esa realidad inicial y la final, a la que se ha hecho referencia en las lecturas de hoy y se hará en las de los próximos domingos, y muchas veces. Bueno, sabemos que se echó a perder todo. Se echó a perder por culpa del pecado de los espíritus, ¿sí? El demonio, se echó a perder por la complicidad de los hombres, ¿sí? Nosotros, y por eso los primeros capítulos del Génesis todos debiéramos conocer desde pequeños, aunque sean relatos familiares, cuentitos, como les gusta a los chicos, el relato del Génesis, que no es un cuentito inventado, fantasioso, como pueden ser los cuentos de niños. Es historia relatada al estilo de la época, la relataban así. Es historia profunda. Bueno, se puede decir el segundo capítulo es lo que pasó en el mundo. O sea, se echó a perder toda la obra de Dios, hasta el cosmos, no solamente el hombre, la relación humana, la relación con Dios, etc. Y para que quede claro eso, lean los 11 primeros capítulos del Génesis. Ahí está relatado el comienzo de la humanidad, la consecuencia de la ruptura con Dios. Se corrompió la humanidad hasta tal punto que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Esto no es ficción, esto es pensamiento divino, me arrepiento de haber hecho al hombre. Y mandó el diluvio, se salvaron 8. El arca de Noé, no me interesa ahora dónde llovió, cuántos milímetros, todo eso no nos interesa, ni no, todas esas tonteras que a veces aparecen en el Google. Bueno, lo que me interesa es que Noé y sus hijos casados, bueno, se salvaron y Noé le decía, miren, esto está mal, eran una minoría, si se hubiera hecho una votación la perdía Noé, la perdía Dios, se corrompió y se comían, bebían y se casaban, o sea, actividades vitales, y les parecía todo bien hasta que llegó el diluvio y se murieron todos. Y Dios empezó de nuevo. Y poquito después, con Abraham, bueno, preparó un pueblo para la venida de Cristo. Es como si Jesús dijera, si Dios dijera, los hombres solos no tienen arreglo, voy a ir personalmente a arreglar las cosas. Es la encarnación, es el nacimiento, es lo que nos vamos a preparar ahora en Navidad. Pero son grandes, lo digo rápido, lo digo mal, pero son hechos históricos gigantescos, mucho más importantes que todo lo que estudiamos de las guerras mundiales, de Napoleón, de las grandes películas, el Gladiador y todos esos espectáculos que, bueno, nos deslumbran. Esto es más historia, más realidad humana para entender lo que pasa. Bien, ya es historia conocida, la pasión de Cristo, el triunfo de Cristo sobre la muerte, etcétera, etcétera, la Iglesia, y tenemos que dar un salto hacia lo que hemos leído hoy. Mi reino no es de este mundo. Y la primera lectura dice que llegará un momento, segunda venida de Cristo, que se recuerda junto con la Navidad, porque Jesús vino una sola vez. Vino, nació, conocemos el nacimiento, la enseñanza de Cristo, la pasión, la muerte, se quedó, se fue visiblemente, pero se quedó en la iglesia. Y va a venir, y dio señales de la segunda venida. Y no solamente señales para ver más o menos el tiempo, sino señales, llamémosle, sociales, históricas. O sea, la humanidad
se va a corromper, la humanidad se va a alejar de Dios, está anunciado. Hay signos cada vez más claros de esto, ya son clamorosos, diría yo. Y bueno, Dios hace señales como decir, miren, yo vine a hacer una obra. Ahora, Dios la pasa bien. Si yo le preguntara a Dios cómo la estás pasando, yo acá estoy fenómeno. El problema es de ustedes, no mío. El problema es nuestro. Jesús, que es el Hijo de Dios y hombre, se puede decir, no solamente se mató por nosotros, como decimos lenguaje vulgar, sino de la forma más humanamente cruel, para dar señales más claras de la gravedad de la cosa, de la importancia de la salvación, de la importancia y trascendencia de lo que estaba en juego. La pasión de Cristo es como un grito, es una vida que es un grito a la humanidad entera, que hacía llorar a San Francisco y hacía hacer obras heroicas a los misioneros, etcétera. Bueno, en los grandes santos se ve el impacto de lo que significa entender la obra de Cristo. Bueno, para entender el mundo actual, nuestra etapa, no nos tocó, no somos de la época de Adán y Eva, ni todavía hemos muerto y resucitado, pero va a venir. Estos dos extremos, el paraíso y el cielo nuevo y la tierra nueva, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, la justicia, Jesús separará. Es más, se separarán automáticamente de él. Cuando Cristo venga en gloria y majestad, fíjense lo que dice la lectura de Daniel. Fue dado el dominio, la gloria y el reino. Le sirvieron los pueblos, naciones y lenguas, o sea, el universo entero. Hoy se habla de los grandes imperios económicos, militares, políticos, Rusia, China, poder de la Unión Europea, Estados Unidos. Jesús va a estar por encima de todo eso, aunque crezcan poderío de las armas, etcétera, ¿no? Como diciendo, todo el cosmos, ¿no? Va a quedar concentrado en Cristo. Vendrá en gloria y majestad, rodeado de sus ángeles. Y automáticamente, el que no le significó nada a Cristo, Dios, sentirá repudio ante esa presencia. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno es. El que ha tenido fe y la ha cultivado, se ha hecho un esfuerzo por ser un buen cristiano, aunque se quedara solo, como Noé, se quedó solo, en medio de un pueblo. Lo mismo Lot, cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, se salvó él solo y su mujer. Cayó fuego del cielo y destruyó las dos ciudades por la misma razón. Bueno, entonces Jesús sentirá que, por así decir, se le van a acercar automáticamente a aquellos que lo han querido a Jesús, ¿no? Que han tenido fe y amor a Cristo, aunque no sean santos. Es un hecho que va a llegar. O sea, la situación que vive el mundo hoy es anormal y nos acostumbramos demasiado a lo anormal. Para simplificarlo y ver si me explico, hoy se vive una gran ausencia. Es la ausencia de Dios en las cosas de la tierra. Cristo quiso quedar presente. Esa es la fiesta de Cristo Rey. ¿Por qué la pone el Papa? Esto es una continuidad de las famosas apariciones del Sagrado Corazón, o sea, Jesús, a Santa Margarita María de Alacoque, año 1670, por ahí, hace mucho. El mundo ya estaban puestas las semillas de la descristianización de la sociedad, de toda. Ya estaban puestas las semillas, aunque el mundo seguía siendo cristiano en 1600. Parecía que no pasaba nada, no. Dios ve, Dios entiende las cosas en profundidad. Las apariciones del Sagrado Corazón son eso. Le anuncia a la Iglesia, al rey de Francia, le anuncia a la humanidad, le anuncia a todos, miren, las cosas vienen mal. Y aquella tremenda frase, le daré la última oportunidad al mundo. Bien, en las apariciones pone todos los remedios, en fin, hubieron pocas reacciones. Poco después el Papa Pío XI, en 1925, establece la fiesta de Cristo Rey. O sea, es de nuevo una especie de insistencia, un grito al mundo.
en nombre de Cristo, las cosas van mal y van en peor. 1925, fíjense en qué época se trata. La Primera Guerra Mundial, atroz, había terminado, el 14 al 18, y estaba por empezar la Segunda Guerra Mundial, peor todavía. Eso es lo que ocurre con un mundo donde Dios es un extraño. No se ha ido, nosotros lo hemos expulsado, se puede decir. Para decirlo en otras palabras, es como si hoy Dios fuera un espectador molesto para la historia de la humanidad. Y esto vale para todos los países, de una u otra manera, de una intensidad u otra. Lo estoy resumiendo muy gruesamente, se puede decir en 2 palabras, pero más o menos en todos los ámbitos donde Cristo, donde las cosas de Dios, la ley de Dios, el orden natural, lo bueno, lo justo, debiera reinar, no es así, es al revés. Y en vez de reaccionar nosotros al ver las consecuencias malas, duplicamos la apuesta mala, profundizamos el mal. Hay una gran ausencia, que es las cosas de Dios en el mundo. Creo que nos damos cuenta, pero el problema es que nos acostumbramos y ya vivimos como si no pasara nada. Es una especie de ateísmo práctico, no niego a Dios, pero vivo como si Dios no existiera, o esta ausencia yo no la extrañara, como extrañaba San Francisco en una época que era la más cristiana de la historia, siglo XIII, la más cristiana de la historia de la humanidad, lloraba San Francisco. ¿Cuánto habría que llorar hoy? Pero no solamente es una ausencia, sino que la ausencia es una presencia. ¿De quién? De lo demoníaco. Cuando hablo del demonio, todo el mundo piensa en las películas de terror. Es una trampa del demonio. El demonio no se manifiesta, no quiere. Nada que ver con las películas de terror, ni de exorcistas, ni todo eso, no. La obra maestra del demonio es las ideas, pensamientos falsos, el lenguaje falso, que lo usamos nosotros al final. Lo he dicho muchas veces, no quiero cansarlos. Cuando se habla de interrupción voluntaria del embarazo, es una mentira. Se interrumpe lo que se puede continuar. Se cortó la luz, pero después van a retomar, van a conectar la luz a tal hora. Pero el niño que matan no continúa la vida, es una mentira. A gritos. Pero bueno, se usa ese lenguaje en todo el mundo. Otro ejemplo, no voy a ser exhaustivo. Las palabras derecha, izquierda, para descalificar a alguien le ponen ultra, se acabó. Aunque sea algo correcto, es ultra, derecha, ya está mal. Fundamentalismo. Claro, un cristiano que quiera hacerlo hoy es un fundamentalista. Están pensando los musulmanes. Fíjense que la única religiosidad que influye en la sociedad hoy es la musulmana. Son coherentes con las locuras de Mahoma. Es una locura. Si leen el Corán o los libros sagrados del Islam, es una locura total. ¿Qué derecho de la mujer, ni dignidad de la persona, ni... Bueno, es toda una locura, pero nadie los toca, porque tiene el petróleo. Ahí no hay derechos humanos. Embroman acá, con lo que lo utilizan. Otra palabra falsa, derechos humanos. Entonces, fíjese cómo, no pretendo ser exhaustivo, pero cómo se nos complican las cosas. Cristo vino para todos. Sí, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hoy se ha difundido mucho el pensamiento de que, bueno, vengan todos a la iglesia, pero todos, sí, los homosexuales, etcétera, sí, pero corríjanse la homosexualidad. San Pablo dice, los homosexuales, los homicidas, los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Pero hoy dice, vengan todos como diciendo, miren, no hace falta que se conviertan, sigan así nomás, vengan, total, la iglesia los bendice, pero Cristo no los va a bendecir, les va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Miren si no hay confusiones en la sociedad de hoy, por todos lados, que uno no
alcanza a hablar de todo, a corregir todo, a explicar todo. Y bueno, yo decía, hay una presencia tremenda, estas mentiras, que ya el lenguaje no nos entendemos. Hay cada palabra que se dice, cada discusión hay que decir, ¿qué querés decir con esa palabra? Guerras, las Naciones Unidas, etcétera, que es un blef. Las Naciones Unidas es una mentira universal, política, es manipulación del universo. La Agenda 2030 es querer concentrar el poder en una élite de gente con poder económico, político, etcétera. Quieren manejar el mundo, manejar nuestras vidas. Y la manejan. Nos imponen costumbres, el uso del teléfono, nos está destruyendo generaciones, los niños, los adolescentes, y nosotros impávidos vemos todo eso. Es obra del otro. No hace falta que se aparezca en películas de terror. Esa es la obra maestra. Las dialécticas, vivimos peleándonos, no solamente las guerras. Las dialécticas que, bueno, en la década del 70 eran los estudiantes contra los profesores, las tomas de las universidades. Yo he estado en esa época, he estado en la universidad. Después los obreros contra los dueños de las fábricas, empresas, había que tomar las fábricas. Todo esto se llama dialéctica marxista-leninista, alimentada por Cuba, que nadie la toca a Cuba, no se toca a Cuba. Han aniquilado un pueblo hace 70 años, pero no es un tema que preocupe, ¿vieron? Curioso. Las dialécticas. Ahora, bueno, pueblos originarios contra los... ¿Qué pueblos originarios? Otra mentira. Largo de explicar, no lo voy a hacer ahora. Barriadas contra los del centro. Bueno, tomas de calles, etcétera. Bueno, la sociedad está enfrentada y la gran lucha del varón y la mujer. La lucha de los sexos. Nos está haciendo trizas el varón y la mujer. Sobre todo la mujer. Y la familia, obvio. Lamentamos los problemas psicológicos que hay hoy. No dan abasto los psicólogos, los psiquiatras, los problemas en el ámbito de la educación, los problemas de atención, etcétera. Bueno, y alimentamos las causas. ¿Cuál es esto? La causa de todo esto. Y la destrucción de la familia. ¿Qué queda de la familia? ¿Qué queda? En pie. ¿El Estado ha defendido a la familia? No. Ha legislado todo lo que disuelve y enfrenta a la familia. ¿En nombre de qué? Derechos. Derechos humanos, derechos de... Todo el mundo tiene derechos, pero nadie tiene deberes. Otra arma del otro, esa presencia disimulada, las falsas espiritualidades, terapias, religiones. Ejemplo, esto no es de Estados Unidos, es de Malargüe, es de la Argentina. El Reiki, hay escuelas de Reiki acá, constelaciones familiares, todo eso es espiritualidad hindú, pagana, anticristiana. Biodescodificación, está en todos lados, hoy por internet uno entra, practica. Incluso yoga, ciertas prácticas que se hacen en donde se da yoga, todo eso entra sin ruido, serenamente. Tengo ejemplos de personas que han estado metidas en eso y han salido. Dicho en dos palabras, es una tela de araña, donde quedan pegados uno y no puede salir más. Milagro que uno salga. Ejemplos, y podría dar muchos. Hay una ausencia que la debiéramos extrañar si amáramos a Dios. Y hay una presencia que debiéramos preocuparnos, afligirnos. No podemos decir no pasa nada. Ah, bueno, una noticia más. Como un resultado de fútbol de la Copa de Inglaterra o de la Copa UEFA. Sí, un resultado. Mañana envejece. Estamos jugando lo más profundo, lo más decisivo, que es la eternidad. Por eso Jesús se excedió, se puede decir, desde la encarnación hasta los últimos momentos de la pasión y la muerte. Se excedió, se puede decir, en
hablar, explicar y dar ejemplos de lo importante que es la salvación del hombre. Que esta situación intermedia entre el paraíso y la segunda venida de Cristo, en que va a poner las cosas en su lugar, esto no va a quedar así, El mundo sigue adelante no porque los malos hayan conquistado el mundo, sino porque todavía no se completó el número de los que Dios quiere que se salven. O sea, el mundo sigue existiendo por los buenos o por los que van a salvarse. Y los malos, los que obran mal, los que contradicen la ley de Dios, los que se enfrentan, etcétera, están en función de los que han de salvarse. Pero esto no va a quedar así. Eso es lo que tenemos que tener claro los cristianos. Se va a hacer justicia, pero no la va a dejar en manos de nosotros, ni los sacerdotes, ni de los obispos, ni del Papa. Lo va a venir a hacer personalmente Jesucristo, personalmente. Esto es un hecho histórico que va a ocurrir. Dentro de cuánto, no sé, hay montones de textos de la Escritura que no puedo explicarles, que los detallan. Va a ser una cosa, otra que los espectáculos que ahora arman en computadora de las grandes películas, las grandes realizaciones, que uno dice, wow. No, eso va a ser un espectáculo en serio, pero va a ser serio. Bueno, esto es esencia de la visión cristiana de la realidad. Creo que 3 puntos les doy como, pienso, conclusiones de estas verdades. En primer lugar, que nos dé tristeza. Es un test. Si no nos da nada, no hay amor a Dios. No hay fe profunda, viva, inseparable del amor a Dios. No digo que lloremos como San Francisco porque nos falta virtudes, pero que nos duela el alma. No puedo, las pasiones del dolor, de la tristeza, de la ira, etcétera, reflejan lo que yo tengo en el fondo del alma, ¿no? En primer lugar, dolor y tristeza por esto. En segundo lugar, ira, que nos enoje el mal, lo malo, lo que crece, que mata las almas y ofende a Dios. Ojo, hoy se dice, no, esta injuria, ¿se acuerdan? Las Olimpiadas de Francia, esto ofende a los cristianos. No me interesa a los cristianos, me interesa que ofende a Dios ese acto. El problema es Dios, no nosotros. Que nos dé ira por lo malo. Y en tercer lugar, que nos mueva. Que nos mueva, ¿a qué? A no quedarnos tranquilos, a ser apostolado, a reaccionar, a construir, a salvar a nuestros niños, a organizarnos, a unirnos. En la iglesia estamos desunidos, muy desunidos. Pasamos discutiendo cosas internas. Avanza la oscuridad. Yo he hablado muchas veces, no hay vocaciones, no hay sacerdotes, desaparece la Eucaristía, desaparecen pocos templos, barriadas sin templos, sin Dios. Avanza la oscuridad, avanza el desierto. Puedo decir, no me toca a mí. Sí, todos tenemos que decir, de alguna u otra manera nos toca a todos. Porque bueno, como decía San Bernardo, monje que se metía en todo, dice, le decían, ¿por qué se mete en todo? Es que las cosas de Dios, los asuntos de Dios son mis propios asuntos. Lo dice San Ignacio en los ejercicios, que cuando se fue al cielo Jesús llamó a todo y dijo, lo digo con mis palabras, quiero contagiarles los mismos sentimientos con los que me voy al cielo triste. Yo hice mi obra, ahora vayan por todo el mundo, síganla ustedes. Esos ustedes somos nosotros. Bien, casi en Cristo Rey es como la finalización del año, pero el comienzo ya, domingo que viene, Adviento. Espera de la de Cristo, la preparación para la venida de Cristo, que es, repito, es una sola. Ya vino Cristo. Es una sola en 3 etapas. Pero si no tenemos en cuenta estos 2 extremos, el paraíso, el plan inicial de Dios, y cómo va a terminar esto, no va a quedar así. ¿Qué papel? ¿Qué puedo hacer yo por Cristo?